Bienvenido a una lección en la que resolveremos dos problemas de aplicación usando la desigualdad en una variable. En nuestro primer ejemplo, el costo de la matrícula es de $76 por hora de crédito. Queremos escribir una desigualdad que se pueda usar para determinar la cantidad de horas de crédito que un estudiante puede tomar por menos de $1,000. Queremos resolver la desigualdad y escribir la respuesta en una oración. Por lo tanto, se nos dice que la matrícula es de $76 por hora de crédito, y nuestro objetivo es determinar la cantidad de horas de crédito que un estudiante puede tomar por menos de $1,000. Observe cómo se desconoce la cantidad de horas de crédito. Entonces, dejemos que C sea igual a la cantidad de horas de crédito. Y queremos que el costo sea inferior $1,000, lo que significa que desea que el costo sea inferior $1,000. Nuevamente, porque eso dice debajo, esto nos da un símbolo de desigualdad, menor que. Y nuevamente, el costo se basa en la cantidad de horas de crédito, y debido a que cuesta $76 por hora de crédito, nuestra desigualdad sería 76 veces C, el número de horas de crédito, debe ser inferior a 1,000. Y ahora, resolveremos esta desigualdad dividiendo ambos lados entre 76. Simplificando a la izquierda, tenemos una C o solo C, debe ser menor que este cociente aquí. 1,000 dividido por 76. Es igual a este valor aquí, que tendremos que redondear. Redondeemos esto a aproximadamente 13.158. Lo que significa que si un estudiante toma menos de 13.158 horas de crédito, el costo será menor o menor $1,000. Pero el problema es que la cantidad de horas de crédito debe ser un número entero, lo que significa que un estudiante puede tomar 10, 11, 12, 13, 14 y horas de crédito, pero no pueden tomar una fracción de una hora de crédito. Entonces, el número entero más grande que aún satisface esta desigualdad sería 13, lo que significa que un estudiante puede tomar un máximo de 13 horas de crédito, por menos de $1,000. Pongamos esto en una oración. Un estudiante puede tomar un máximo de 13 horas de crédito por menos de $1,000. For under $1,000. Ahora veamos nuestro segundo ejemplo. Sean es dueño de un negocio que construye computadoras. Los costos operativos fijos para su negocio son de $2,700 por semana. Además de los costos operativos fijos, cada computadora cuesta $600 para producir. Cada computadora se vende por $1,500. Escriba una desigualdad que pueda usarse para determinar la cantidad de computadoras que SEA necesita vender para obtener ganancias cada semana. Resuelve la desigualdad. Escribe la respuesta en una oración. Hay mucha información dada aquí. Primero, los costos operativos fijos para su negocio son de $2,700 por semana. Cada computadora cuesta $600. Y cada computadora se vende por $1,500. Y nuestro objetivo aquí es determinar la cantidad de computadoras que SEA necesita vender para obtener ganancias cada semana. Entonces, debido a que estamos tratando de determinar la cantidad de computadoras, dejemos que C sea igual a la cantidad de computadoras. Y ahora, SEA quiere obtener ganancias. Si SEA quiere obtener ganancias, eso significa que el dinero que ingresa debe ser más que el dinero que sale, lo que significa los ingresos debe ser mayor que los costos totales. Bueno, los ingresos provienen de la venta de las computadoras, que se venden por $1,500. Entonces, los ingresos totales de la venta de computadoras C serían 1,500 veces C. Esta cantidad debe ser mayor que los costos totales, que son los costos operativos fijos, más el costo de construir cada computadora. Entonces el costo total sería el costo fijo de $2,700 más el costo de construir cada computadora, que sería $600 por C, o 600 C. Ahora, queremos resolver esta desigualdad para C. Observe cómo tenemos términos C en ambos lados. Entonces, para el siguiente paso, restemos 600 C en ambos lados. Simplificando, tenemos 1,500 C. Menos 600C, eso es 900C. Es mayor que 2,700. Y, por supuesto, esta diferencia aquí es 0. Entonces, ahora para resolver C, dividimos ambos lados entre 900. Simplificando a la izquierda,
Tenemos una vez C, o C, debe ser mayor que 2700 dividido por 900, es igual a 3. Entonces, C, la cantidad de computadoras vendidas para obtener ganancias debe ser mayor que 3. Entonces, en una oración, diremos que SEA necesita vender, digamos, más de 3 computadoras. Note que 3 no satisface esta desigualdad. 3 no es mayor que 3. Entonces, para obtener ganancias, debe vender más de 3 computadoras, nuevamente, para obtener ganancias cada semana. También en este problema, observe cómo C debe ser un número entero. No podemos vender la mitad o una fracción de una computadora. Observe cómo el primer número entero que satisfaría esta desigualdad sería 4. Entonces también podríamos decir que SEA necesita vender 4 o más computadoras para obtener ganancias cada semana. Entonces, hay más de una forma de escribir la respuesta como una oración completa. Nuevamente, podríamos decir más de 3 computadoras, o 4 o más computadoras. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.